¿Crees que el hielo es el símbolo del olvido, de la nada, de un blanco interminable donde el tiempo y la vida se detienen? Durante mucho tiempo nos han enseñado a pensar que los glaciares son testigos mudos del pasado que solo conservan frío y silencio. Pero, ¿y si esa idea fuera la mayor de nuestras autoengaños? ¿Y si el hielo no fuera un ataúd, sino un sarcófago perfecto? No un vacío, sino el archivo más impecable del planeta, un disco duro criogénico que guarda relatos que quizá nunca debimos leer, relatos de imperios olvidados, de asesinatos brutales, de monstruos prehistóricos y de amenazas invisibles que ahora, con el deshielo, comienzan a despertar. Abramos este recorrido sin distracciones ni llamadas a la acción y vayamos directo a los hallazgos que emergen del frío. En la cima de nuestra lista, aunque la historia empieza en sentido descendente, aparece una empuñadura de espada que podría pertenecer a una saga nórdica. En el año 2017, en las montañas del sur de Noruega, dos amigos montañeros caminaban por una meseta alpina a más de 1500 metros de altitud, un paisaje duro, desolado, de roca, musgo y hielo perpetuo, sin árboles ni senderos ni señales de presencia humana. Entre las piedras advirtieron de pronto una empuñadura, oxidada, pero inequívocamente de espada. Con cuidado la arrancaron y bajo tierra fría y seca apareció una hoja de aproximadamente 1 metro de longitud, extraordinariamente bien conservada. El análisis por radiocarbono situó su forja entre los años 850 y 950, en pleno apogeo de la era vikinga. En aquel tiempo los drácars con proas de dragón causaban terror por Europa. Los guerreros escandinavos llegaban hasta Constantinopla y hasta tierras americanas. La espada era, además de arma, símbolo de estatus. Una hoja buena costaba una fortuna, tenía nombre y pasaba de generación en generación. El enigma mayor es por qué apareció a 1640 metros, lejos de asentamientos, rutas comerciales o campos de batalla conocidos. Los arqueólogos que estudiaron el sitio no hallaron más objetos ni restos humanos. No era un campo de batalla ni una tumba ritual típica vikinga. Una explicación trivial es el accidente. Quizá un cazador o viajero se perdió en una tormenta y falleció. Restos orgánicos y ropa se descompusieron con los siglos, quedando solo la hoja. Pero esa hipótesis plantea la pregunta de por qué un alpinista experimentado hubiera abandonado su principal medio de defensa. Otra interpretación, más sugerente, invoca el rito. En la mitología escandinava, las montañas eran morada de dioses y gigantes, y la espada pudo haber sido una ofrenda votiva a Odín o a los espíritus de la región, dejada en la cumbre como símbolo de fe, de dolor por un camarada caído o como gratitud tras una victoria. Nunca lo sabremos con certeza, pero esa empuñadura oxidada que asoma en la cumbre es algo más que metal. Es un gesto congelado en la eternidad, una historia de honor, de creencia o de desesperación que no necesita palabras. Por eso abre nuestro recuento. El hielo no guarda solo objetos, guarda mundos enteros de los que solo intuimos fragmentos. Descendiendo en el tiempo llegamos a uno de los capítulos más trágicos y poco recordados del siglo XX, la guerra en las alturas, el frente ítalo-austríaco de la Primera Guerra Mundial, un conflicto donde la fuerza enemiga no fue solo el adversario, sino el frío mismo. En los Alpes, en alturas que alcanzaban hasta 3.500 metros, se libró la guerra de mayor altitud en la historia humana y durante años las tropas italianas y austrohúngaras combatieron no solo entre sí sino contra avalanchas, heladas y glaciares. Allí se cavaron trincheras en el hielo, se perforaron túneles glaciares y se transportaron piezas de artillería por riscos verticales. Las temperaturas caían hasta -30 grados y muchos soldados perecieron no por balas sino por congelación, agotamiento o al ser sepultados por aludes provocados deliberadamente por el fuego de la artillería. Las montañas se convirtieron en fosas colectivas y un siglo después, con el calentamiento global, los glaciares alpinos comenzaron a devolver a la superficie cuerpos casi perfectamente momificados. Uniformes, armas, cartas con dedicatorias en los bolsillos, todo emerge como si hubiese quedado allí ayer. En el año 2012 aparecieron dos soldados austriacos de 17 y 18 años en el glaciar Prise,
yaciendo en un abrazo que parecía un intento inútil de calentarse en sus últimos minutos. Uno presentaba un orificio de bala en el cráneo, el otro probablemente murió congelado intentando auxiliar al compañero herido. Se recuperan además barracas completas, depósitos de armas, kilómetros de alambre de púas y munición sin explosionar que ponen en peligro a excursionistas actuales. Estos soldados congelados ocupan el 9º lugar porque no son solo hallazgos arqueológicos, son fantasmas que nos miran desde el pasado con reproche silencioso, recordándonos la locura de la guerra y que ni siquiera el hielo eterno puede guardar secretos indefinidamente. Más abajo en el tiempo, pero con un impacto igualmente estremecedor, encontramos el misterio de una expedición maldita del siglo XIX, la salida de 2 barcos de la Marina Real Británica en busca del Paso del Noroeste. En 1845 zarparon el HMS Erebus y el HMS Terror, dotados con la tecnología más avanzada de la época, motores de vapor y cascos reforzados, bajo el mando de Sir John Franklin. A bordo iban 129 personas y provisiones para 3 años. La expedición se internó en el Ártico y desapareció. La obsesión por su destino llevó a muchas misiones de búsqueda que solo hallaron rastros fragmentarios y terroríficos, tumbas en una isla, relatos anuit sobre hombres blancos que murieron de hambre y recurrieron al canibalismo. El misterio persistió hasta que, en 1984, el equipo del antropólogo Owen Beatty exhumó los restos de 3 marineros enterrados en Beechey Island. Uno de ellos, el fogonero John Thorrington, de 20 años, apareció tan bien preservado por el permafrost que, al abrir su ataúd, no vieron un esqueleto, sino un hombre dormido, con piel, músculos, pestañas y ojos azules intactos. La autopsia concluyó que murió de neumonía, pero los análisis del cabello y huesos mostraron niveles de plomo 11 veces superiores a lo normal. La provisión de alimentos en latas soldadas con plomo, que, según estudios posteriores, fue aplicada con poca destreza, había contaminado la comida, envenenando lenta pero seguramente a la tripulación. El envenenamiento por plomo causa debilidad, paranoia y pérdida de juicio, y debilita el sistema inmunitario. Probablemente por eso marineros capaces sucumbieron en un entorno tan hostil. No solo morían de hambre, sino que perdían la razón. El cuerpo de John Thorrington, tras 140 años en hielo, ofreció más respuestas que muchas expediciones de rescate y se convirtió en la pieza clave para comprender la tragedia. Por ello, este episodio ocupa el 8º lugar. Muestra cómo el hielo puede ser una máquina del tiempo que preserva pruebas capaces de reescribir la historia y resolver un crimen cuyo autor fue un metal mortal oculto en una lata común. Hacia el corazón de Asia, en la meseta de Ukok de los Altai, aparece otra historia que mezcla ciencia y creencia. En 1993, la arqueóloga Natalia Polosmak y su equipo hallaron lo que llamaron la princesa de Ukok, un enterramiento de la cultura pasriga en una cámara de troncos de alerce excavada en permafrost. Antaño, el agua había penetrado el túmulo y se congeló, transformando la sepultura en una lente de hielo que conservó todo como en ámbar. Al fundir ese hielo apareció la momia de una joven de unos 25 años. Junto a ella yacían 6 caballos con sus arreos, ofrendas de comida y objetos, y ella vestía una larga falda de lana y una fina camisa de seda, lo que testimonia un estatus excepcional. Su complejo tocado, casi de 1 metro de longitud, estaba adornado con placas de oro y figuras en madera que remiten a grifos. Lo más sorprendente fue, sin embargo, al retirar la ropa. Su torso y brazos estaban cubiertos por tatuajes de exquisita factura, del estilo animal escita siberiano, con ciervos fantásticos, aves rapaces y criaturas míticas entrelazadas. Esos tatuajes eran su documento de identidad simbólico. Narraban su linaje, su rango y su conexión con el mundo espiritual. Los análisis sugirieron que no era una guerrera sino una sacerdotisa, narradora o sanadora de alto rango. Su vida fue breve y dolorosa, y las pruebas indican que sufrió cáncer de mama y lesiones traumáticas, quizás por una caída de caballo. En la tumba también apareció un recipiente con cannabis que posiblemente empleó para mitigar el dolor.
Tras su extracción para estudio, surgieron en la región calamidades naturales y el reclamo de los pueblos locales, para quienes la meseta es sagrada, y la princesa, la Dama Blanca, una antepasada. Tras un largo litigio cultural, en 2012, la momia regresó a Altai y recibió un mausoleo en el Museo Nacional de Gorno-Altaisk. Este conflicto entre la mirada científica y las creencias tradicionales coloca a la llamada doncella siberiana en el séptimo puesto. Ella no solo prueba la sofisticación estética y espiritual de culturas antiguas, sino que despierta dilemas sobre cómo tratar objetos sagrados. Volvemos más atrás aún, a la era en que sobre la Tierra dominaban gigantes, el Pleistoceno. En el año 2010, en las costas del mar de Laptev en Yakutia, cazadores de marfil hallaron en el permafrost el cadáver extraordinariamente conservado de un mamut joven al que llamaron Yuka. Aunque Siberia ha entregado otros mamuts, Yuka destacó por la conservación. Su pelaje rojizo, su trompa, ojos y órganos internos parecían de hace pocos días, no de hace 39.000 años. Los científicos incluso consiguieron extraer sangre líquida, lo que desató una oleada de interés mundial. Yuka era una hembra joven de entre 6 y 9 años, de aproximadamente 165 centímetros de altura. Las marcas en su cuerpo, cortes largos y parejos con un arma afilada y huellas de dientes y garras de grandes depredadores, probablemente leones de las cavernas, permitieron reconstruir una escena fatal. Quedó atrapada en un pantano o en una grieta, fue atacada por felinos y sufrió heridas múltiples. Luego, según las evidencias, humanos primitivos ahuyentaron a los depredadores, aprovecharon la ocasión para descuartizar parcialmente al animal y llevarse la carne y la grasa más valiosa, dejando el resto. Luego el cadáver quedó enterrado y congelado, convirtiéndose en una cápsula del tiempo. Este hallazgo no es solo paleontología, es prueba directa de que los humanos cazaban mamuts y no solo recogían sus huesos, y, además, reavivó un viejo sueño científico, la posibilidad de la resurrección mediante clonación o ingeniería genética. Las células de yuca estaban tan bien preservadas que surgió la idea de insertar su material en óvulos de elefantes modernos o de editar genomas de elefantes para recuperar rasgos de mamut, pelaje, grasa, adaptación al frío, proyectos que hoy se exploran en laboratorios internacionales. Esto abre puertas éticas y ecológicas. ¿Tenemos derecho a jugar a ser dioses? ¿Está el planeta preparado para reintroducir gigantes perdidos? ¿No podríamos también liberar patógenos antiguos? Por su valor paleontológico y por la puerta que abre al futuro, el mamut yuca ocupa el sexto puesto. En el medio de nuestra lista aparece una amenaza directa para el presente: microbios antiguos y virus zombie rescatados del permafrost. En agosto de 2016, la península de Yamal vivió un calor anómalo y la temperatura llegó a 35 grados centígrados. El permafrost, que llevaba congelado desde la edad de hielo, comenzó a descongelarse y se desencadenó un brote de ántrax en la tundra. Murieron miles de renos, decenas de personas resultaron hospitalizadas y un niño de 12 años perdió la vida. La fuente fue simple y aterradora: la carne de un reno que falleció de ántrax en 1941 quedó congelada y, al descongelarse las esporas, resistentes durante décadas o siglos, volvieron a dispersarse en agua y pastos. Ese episodio fue una alarma global. El permafrost no es solo tierra helada, es un enorme congelador natural que preserva patógenos de épocas pasadas, virus y bacterias con las que los sistemas inmunitarios actuales no han tenido contacto. En 2014, virólogos franceses lograron revitalizar el gigantesco Pitovirus sibericum, encerrado 30.000 años en hielo. Era tan grande que se veía con microscopio óptico y su genoma resultó muy complejo. Aunque por fortuna, solo infecta amebas. En el año siguiente apareció otro virus, el Mollivirus sibericum. Y la lista se alarga. Investigaciones en cuerpos conservados en permafrost incluso han hallado trazas del virus de la gripe española. La posibilidad de que agentes antiguos de pandemias, viruela u otras enfermedades desconocidas permanezcan latentes bajo el hielo convierte al Ártico en una bomba de tiempo a medida que se derrite.
El brote de Yamal fue apenas el primer disparo de advertencia, por eso esta amenaza invisible ocupa el quinto puesto. En el cuarto lugar está una historia de supervivencia que durante mucho tiempo careció de final: la odisea de Ernest Shackleton y su barco Endurance. En 1914 Shackleton partió hacia la Antártida con la meta de cruzar el continente a pie. Su barco, el Endurance, un bergantín de 3 mástiles preparado para el hielo, quedó atrapado en campos de banquisa a comienzos de 1915. Durante meses el barco derivó con el hielo hasta que la presión lo destrozó, y en noviembre de ese año la tripulación tuvo que abandonar la nave. Comenzó entonces una marcha épica: 28 hombres sobre el hielo, una travesía en botes hasta la isla Elefante y la arriesgada navegación de Shackleton con 5 compañeros en una embarcación de 7 metros por el océano más furioso hasta alcanzar la isla de Georgia del Sur para rescatar a los suyos. Contra todo pronóstico, todos sobrevivieron. Sin embargo, el lugar exacto donde el Endurance se hundió, a una profundidad de 3.000 metros en una zona helada casi todo el año, permaneció perdido durante muchas décadas pese a numerosos intentos. En marzo de 2022, la expedición internacional Endurance 22, usando drones submarinos de última generación, lo localizó por fin. El hallazgo fue sobrecogedor. El barco yacía derecho sobre el lecho marino y estaba excepcionalmente preservado por las frías y pobres en oxígeno aguas antárticas y por la ausencia de xilófagos. Aunque los mástiles estaban rotos, el casco permanecía íntegro, los ornamentos de la popa se leían nítidos, el nombre Endurance era visible y en su interior se distinguían botas, utensilios y equipos dejados en la huida de hace 107 años. No es solo un pecio, sino un barco fantasma congelado en el tiempo. Su descubrimiento cierra una gran historia y rinde homenaje a la valentía humana. Por eso ocupa el cuarto lugar, una combinación perfecta entre una gesta legendaria y la tecnología contemporánea. En el tercer puesto encontramos un gigante enterrado bajo un manto helado, las montañas Gamburtsev, en la Antártida. Aunque hoy sabemos que el continente antártico está cubierto en casi su totalidad por una capa de hielo promedio de 2 kilómetros de espesor, durante mucho tiempo ignoramos qué se ocultaba debajo. En la llamada Era Geofísica Internacional, una expedición soviética detectó, mediante sísmica, la silueta de una cordillera submarina comparable a los Alpes europeos, un hallazgo tan sorprendente que al principio costó creerlo. Bautizadas en honor al geofísico soviético que las estudió, las montañas Gamburtsev permanecieron casi inexploradas hasta que en 2008 y 2009 un consorcio internacional empleó aviones con radares capaces de penetrar el hielo y gravímetros para mapear la región. Bajo 4 kilómetros de hielo emergió un mundo fantástico, una cadena de 1.200 kilómetros con picos de hasta 3.000 metros y valles profundos labrados por glaciares, una topografía alpina sorprendentemente joven. El enigma era que las Gamburtsev son, según modelos geológicos, muy antiguas, de alrededor de 1.000 millones de años, y deberían haberse suavizado por erosión. Sin embargo, mantienen una arquitectura abrupta. Los datos permitieron formular una historia compleja. Las montañas se formaron en un antiguo choque continental, fueron erosionadas y luego, hace unos 250 millones de años, la corteza sufrió tensiones que elevaron de nuevo sus raíces. Cuando hace aproximadamente 34 millones de años la Antártida comenzó a congelarse, los glaciares protegieron la región de nueva erosión, preservando esa apariencia joven. Además, las Gamburtsev fueron el lugar de nacimiento de la gran capa de hielo antártica, que hoy contiene agua suficiente para elevar el nivel del mar en 60 metros. Entender su evolución es clave para prever la respuesta climática del planeta. Por su escala planetaria y por recordarnos cuánto desconocemos aún de la Tierra, las Gamburtsev ocupan el tercer puesto. El segundo lugar lo ocupa un testigo humano que se transformó en el caso criminal más antiguo conocido, Otzi, el hombre de los hielos. Descubierto en 1991 por turistas en los Alpes del Tirol, en un principio se creyó que se trataba de un montañero reciente, pero pronto quedó claro que era una momia del Calcolítico, con ropa,
armas y herramientas. Durante la primera década los científicos pensaron en la muerte por exposición, pero en 2001 una radiografía reveló una punta de flecha de sílex alojada en su omóplato izquierdo. Ötzi había sido alcanzado por un disparo por la espalda y murió poco después. La investigación, ahora casi detectivesca, reconstruyó sus últimas horas con tecnologías modernas. El análisis del contenido estomacal mostró que había estado en el valle pocas horas antes de su muerte y subió a toda prisa a la montaña. Presentaba una herida profunda en la mano compatible con lucha cuerpo a cuerpo, que ya estaba en proceso de cicatrización, lo que indica un enfrentamiento 1 o 2 días antes. Más aún, ADN detectó sangre de varios hombres en su dardo y en su ropa. No había sido un altercado aislado, sino una batalla en la que Ötzi participó activamente. Su hacha de cobre, tecnología de punta para la época, sugiere una posición de poder. Fue traicionado por una conspiración, ejecutado en un rito o condenado por venganza. Por su mezcla de ciencia rigurosa y drama humano, y porque revela que la pulsión por el poder y la violencia ya existía hace 5.300 años, Ötzi ocupa el segundo lugar. Finalmente, en el primer puesto colocamos un mundo entero sellado bajo hielo durante 15 millones de años. El lago Vostok. Bajo una capa de hielo de 4 kilómetros de espesor, bajo la estación polar rusa Vostok, duerme un gigantesco lago de agua dulce de 250 kilómetros de longitud por 50 kilómetros de ancho, de una extensión comparable al lago Ontario y con más de 1.000 metros de profundidad, completamente aislado de la atmósfera durante millones de años. Fue hipotetizado desde los años 60 y confirmado mediante sondeos radar en 1996. Desde entonces, se convirtió en el santo grial de la biología y la astrobiología. Allí la oscuridad es eterna, la presión es enorme, cientos de veces mayor que la atmosférica, y la temperatura del agua ronda los -3 grados, aunque no se congela por la presión y el calor geotérmico. Además, el agua está supersaturada de oxígeno, con concentraciones 50 veces superiores a las de un lago corriente. Un entorno así sería tóxico para la mayor parte de los organismos que conocemos, pero podría favorecer formas de vida basadas en quimiosíntesis, microbios extremófilos cuya bioquímica y genética evolucionaron aisladas durante millones de años, tal vez constituyendo una biosfera completamente distinta. Estas condiciones recuerdan las que, se especula, existen bajo la corteza helada de las lunas, Europa y Encélado. Hallar vida en Vostok aumentaría enormemente las probabilidades de vida en otros mundos helados. Alcanzar el lago fue una proeza tecnológica. Durante décadas, se perforó una columna de hielo de 4 kilómetros sin contaminar sus aguas. En 2012, el taladro alcanzó la superficie del lago y los primeros muestreos revelaron ADN de más de 3.500 especies de microorganismos, incluidas bacterias, arqueas y hongos, muchas desconocidas para la ciencia. Vostok no es solo un descubrimiento, es la apertura de un nuevo campo de investigación, un portal a otro mundo en nuestro propio planeta. Nos recuerda que bajo el blanco aparente puede dormir una biosfera desconocida que aún tiene mucho que enseñarnos sobre los límites de la vida. Estas historias, espadas solitarias en cumbres, cuerpos que el viento y la guerra dejaron en hielos olvidados, expediciones malogradas, princesas tatuadas, mamuts casi intactos, virus milenarios, barcos hundidos milagrosamente conservados, montañas ocultas y océanos atrapados bajo kilómetros de hielo, forman un relato único. El hielo como archivo, como espejo y como advertencia. Nos hablan del pasado humano y planetario, pero también nos interpelan sobre el presente y el futuro. Lo que el deshielo devuelve puede ser maravilla, memoria o peligro. Si deseas que reescriba alguna de estas secciones con otro tono, más narrativo, más técnico o más breve para una locución, dime cuál y lo adapto.